Bienvenidos, bienvenidas compañeras. Hoy iniciamos una serie de cortos videos donde recordamos a los imprescindibles. El primero de ellos, don Emiliano Zapata, el caudillo del sur. No vamos a hablar de su vida privada, si tuvo hijos, si domaba caballos en el caso de Zapata. Eso no, la verdad no nos interesa. Nos interesa únicamente porque es uno de los imprescindibles. La cuestión agraria en Morelos, México. Recordemos que México es un gobierno federal, por lo tanto el Estado se gobierna casi que como un país aparte. A principios del siglo XX el gran negocio era el del azúcar y Morelos producía la tercera parte de todo el azúcar del país. Existían 24 ingenios con haciendas del tamaño de países, y no es exageración si miramos el tamaño de Bélgica, de Países Bajos y demás. Estas personas o estos hacendados, dueños de estas tierras, necesitaban agua y tierra, no necesitaban gente. Entonces a los que tenían arrendados los iban desplazando, iban corriendo la cerca para apropiarse de las tierras y apropiarse del agua. Zapata en 1906 inicia o lidera la rebelión contra los azucareros. Es una rebelión de indígenas y una rebelión de campesinos que pararon por un momento, por unos años, pocos años, eh, la ambición desmedida de los hacendados. Esto llevó a que la Junta de Defensa de la Tierra lo escogiera en 1909 como su líder. En septiembre, él contrata a unos abogados para llevar los títulos que tenían, los títulos que venían desde la colonia, a Ciudad de México para que la justicia les hiciera respetar su derecho de propiedad. Obviamente lo que pasó es que la justicia no le paró bolas. Recordemos que la justicia es como la serpiente, solo muerde a los que van descalzos. En 1910 le dijeron que no tenía opción, que no tenía lugar sus reclamos y que las tierras de los hacendados que le habían corrido ya les pertenecían a ellos. Entonces Zapata se levanta en armas. Además, porque el 21 de junio de 1909 el gobernador Pablo Escandón expidió el decreto de revaluación general de la propiedad raíz del estado de Morelos, así lo llamó. En términos prácticos es que quien posee la tierra en ese momento es el dueño y que cualquier reclamo que haya se debe dirimir en favor de los grandes hacendados. Si a esto le juntamos que en el país aparece el levantamiento contra Porfirio Díaz, que lleva 30 años en el gobierno, y uno de los líderes de esa revolución es Francisco Madero. Dentro de sus promesas, digamos, estaba la reforma agraria. Entonces Zapata envía a Pablo Torres a San Antonio, Texas, para entrevistarse con él. Llegan al acuerdo que Zapata le ayudará militarmente y que Madero, cuando tome el mando, hará la reforma agraria. Zapata lidera en el inicio una guerrilla de 70 hombres y va tomando pueblos y va tomando haciendas y va sumando gente. Hasta que el 19 de mayo toman Cuernavaca, que ya es una ciudad grandísima. Madero gana. En los tratados de Ciudad Juárez implica que va a tomar el poder, pero no lo hace. Dice que es el momento de la transición. Zapata no lo entiende. Zapata lo que exige es que le den la reforma agraria. No está para cuestiones políticas y menos cuestiones políticas que sirven a los latifundistas. Ante eso le montan
una propaganda negra. Madero nombra gobernador provisional a Nepomuceno Carreón y Madero le insiste en el desarme, que ya la revolución había terminado, que Zapata debía licenciar a sus hombres, y Zapata le dice que él no se levantó para que Madero fuera presidente, se levantó para que hubiera la reforma agraria. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en esa caricatura de la risa, cómo muestran a Zapata como el bandido y a Madero como el hombre que quería la paz. El conflicto se agudiza y Zapata sigue sin entender por qué, si ganaron la revolución, no se le ha cumplido la reforma agraria. En una reunión Madero le ofrece un buen rancho por los servicios a la revolución y Zapata le responde, comillas, señor Madero, yo no entré a la revolución para hacerme hacendado. Si valgo en algo es por la confianza que en mí han depositado quienes creen que les vamos a cumplir lo que se les tiene ofrecido. Y después de unas elecciones, Madero toma el poder. Durante la transición, Madero solicitó al jefe Suriano el licenciamiento de las tropas de Zapata, es decir, los militares que habían perdido debían recibir las armas del ejército que había ganado. Eso no lo entiende Zapata y la verdad yo tampoco lo entiendo. El 27 de agosto de 1911, el presidente de la Barra ordena a Huerta el exterminio de... Ese era el presidente que estaba antes de la asunción de Madero, el de la transición. Ordena el exterminio de Zapata ya que no se había licenciado, no había entregado las armas ni rendido sus tropas. Entonces Zapata va a la ofensiva y toma Topilejo y varios pueblos, entre ellos San Mateo. Madero asciende al poder y el 6 de noviembre sustituye a Huerta, que era el que había ordenado el exterminio de Zapata, por Caso López, como un acto de buena voluntad, pero nada de la reforma agraria. Y Zapata lanza el plan de Ayala, que se resume en reforma, libertad, justicia y ley. El plan de Ayala llamaba a los zapatistas a tomar las armas para restituir la propiedad y las tierras de los campesinos. Para Zapata y sus hombres, las tierras deberían ser regresadas a sus dueños originales. ¿Cuáles eran los dueños originales? Los indígenas y los campesinos. La base jurídica de esa restitución de tierras eran los documentos que venían desde la colonia. Dentro del plan de Ayala, que podíamos también resumirlo como la tierra para quien la trabaja, el artículo 6 establecía que los pueblos y los individuos que han sido despojados de sus tierras, aguas y montes por los hacendados, los caciques, los latifundistas, de inmediato tomarían posesión y mando sobre ellas, y tendrían no solo el derecho sino el deber de defenderlas con las armas. El séptimo exigía o plantaba lo que sería la reforma agraria. Los terrenos de las personas que los trabajaban pero no tenían títulos de propiedad pasarían a ser de ellos una propiedad colectiva. El artículo octavo establecía que los bienes de los enemigos de la revolución y de los que se opusieran al plan de Ayala serían expropiados sin ninguna indemnización y serían repartidos entre los que trabajaran sin tener posesión de tierra. Cae Madero en 1913, traicionado por Victoriano Huerta, quien con el apoyo, como no, de Estados Unidos puso una dictadura. Huerta era considerado un traidor para los revolucionarios y el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se levanta contra él. El primer objetivo de Carranza era restablecer la legalidad y coordinó sus tropas con las de Pancho Villa en el norte y las de Emiliano Zapata en el sur. Villa y Zapata entran en Ciudad de México
y reconocen a Gutiérrez como presidente. Emiliano Zapata se retira a Morelos, donde vivió 18 meses de auténtica paz. Aquí hay un detalle importante y es que se piensa en Villa y Zapata como una sociedad y no. Tenían intereses diferentes porque los dorados de Pancho Villa, los del norte, eran rancheros y tenían la idea de una propiedad individual y una producción estandarizada, digamos, a tipo Estados Unidos. Mientras la de Villa eran los ejidos, la producción colectiva y la tradición de los pueblos originarios sobre la tierra. Bueno, estuvo 18 meses tranquilo haciendo su reforma agraria en Morelos. En Carranza acaba durante esos 18 meses con Villa y ya baja al sur a combatir a Zapata. Para eso nombra al general Pablo González. En marzo del 19 la situación del ejército de Zapata no era buena, no tenía pertrechos, no tenían hombres, las armas que venían de Estados Unidos ya no llegaban porque pues ya no tenían los nexos ni el tren con Pancho Villa. Y el 10 de abril del 19 Emiliano Zapata va a visitar a Pablo González, que le había dicho que iba a traicionar a Carranza y se le iba a unir a sus huestes. Al entrar en la hacienda le hacen honores militares, al tocar el tercer trompetazo lo masacran. El cuerpo de Emiliano Zapata fue llevado en mula hasta Cuátula, donde fue expuesto en la estación de policía para que sirviera de escarmiento a los rebeldes que aún lo apoyaban. Con su muerte Zapata se convirtió en un mito y una de las leyendas que surgieron en torno a su figura llegó a afirmar que el líder revolucionario no había muerto en el tiroteo y que el cadáver que mostraban las autoridades era el de un doble que utilizaba Zapata en casos de extremo riesgo. Que el subcomandante Marcos lidere el ejército de zapatista demuestra que Zapata no ha muerto. Muchas gracias por llegar hasta acá, darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita ya que podemos subir videos más seguidos y en los comentarios eh, colocar de quién que hiciéramos un video así cortico. No es porque no merecieran más, podríamos hablar de Emiliano Zapata horas, días, meses y nos quedaríamos cortos. Simplemente son pequeños homenajes a los imprescindibles.